Buenas tardes a todos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, les da la más cordial bienvenida a la Cátedra Patrimonial Dr. Jorge Bustamante 2019. A continuación, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Jorge Bustamante. El doctor Bustamante nació en la ciudad de Chihuahua en 1938. Es doctor en Sociología por la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Ha sido profesor en las universidades de Texas en Austin, en California en Riverside, del Instituto de Estudios Políticos de París, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Actualmente es titular de la Cátedra Eugene Conley en la Universidad de Notre Dame y profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha dedicado su vida, al menos en las 3 últimas décadas, a estudiar el fenómeno mundial de las migraciones internacionales y ha luchado por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Fue fundador y primer presidente del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana. Ha escrito más de 200 publicaciones de carácter científico en los temas de migración internacional México-Estados Unidos y sobre población de origen mexicano en Estados Unidos. Sus publicaciones han aparecido en revistas de sociología en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Japón, Venezuela, Argentina, España y México. Doctor Jorge Bustamante, desde aquí le enviamos nuestro más amplio reconocimiento y nuestro agradecimiento por continuar aportando en la formación de nuestros estudiantes y profesores. Este año tenemos el honor de que nos acompañe en la cátedra la doctora Chantal Lucero Vargas, de quien me permitiré leer una breve semblanza. La doctora Chantal Lucero Vargas estudió el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales en el Colegio de la Frontera Norte. Cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla en España. Ha realizado diversas estancias de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, en el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de Estudios Internacionales Kellogg's y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito diversas ponencias y artículos científicos sobre el tema de la niñez y migraciones, que refieren a la red de módulos y albergues de los sistemas del DIF, ¿sí? Los peligros que enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes en su tránsito por México, menores no acompañados en el contexto de la trata de personas, y menores migrantes y su derecho a la garantía al debido proceso. El día de hoy nos presentará la conferencia titulada El viaje de los infantes, el desarrollo de la resiliencia en tránsito de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en un contexto de desigualdad. Antes de cederle la palabra a la doctora, les voy a explicar un poco la dinámica de la cátedra. La doctora hará su presentación, sí, aproximadamente como en 1 hora, y ustedes tienen 2 rondas de preguntas, de 3 preguntas, para hacerle a la doctora y luego ella tendrá la oportunidad para retroalimentarlas. Pues muy bienvenida, doctora, adelante. Bueno, el tema de hablar, todos sabemos que durante muchos años la migración proveniente de Centroamérica que se dirige a Estados Unidos ha cobrado relevancia, ¿no? Dentro de este grupo principalmente ha cobrado relevancia las niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan no acompañados, precisamente durante su tránsito migratorio por la infinidad de peligros a los que están expuestos. Mismos peligros que al irlos superando positivamente van desarrollando con ellos lo que en este trabajo se ha denominado resiliencia en tránsito. ¿Cómo surgió este tema de hablar de la resiliencia en tránsito para esta población migrante? Bueno, como lo comentó el doctor Bustamante, yo desde el principio quería trabajar niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y todo el mundo me decía, sí, su vulnerabilidad, pero yo decía, ok, son vulnerables,
pero también deben de tener una cierta fortaleza que los haga cruzar todo un país entero y llegar a su lugar de destino, o sea, algo los tiene que impulsar, ¿no? Entonces, de ahí surgió esta idea de hablar de resiliencia migratoria. Al doctor Bustamante le gustó mucho, él desarrolló su concepto en relación a derechos humanos y a la par yo lo desarrollé en relación a el tránsito migratorio. Es importante mencionar antes de empezar la terminología usada en relación a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Yo me baso, como dice la ley de migración, que es todo inmigrante extranjero, niña, niña o adolescente, menor de 18 años de edad que se encuentra en territorio nacional y que no está acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal. Así es como lo marca la ley. Entonces, para empezar, bueno, todos sabemos la situación que impera en Centroamérica. Si nos vamos a unas cifras, en total los últimos años en detenciones entre Estados Unidos y México han dado 267,380 detenciones de menores migrantes no acompañados específicamente. ¿Cuáles son los factores de expulsión? Principalmente es la violencia que impera en Honduras y El Salvador y seguido de la pobreza que impera en Guatemala y finalmente la reunificación familiar, ya ha quedado en un tercer término. ¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan estos niños? Bueno, robos, secuestros, extorsión, discriminación, explotación sexual y laboral, entre otras, ¿no? Y un punto a destacar es que las detenciones de niñez migrante no acompañada en México en los últimos 5 años han sido del 98.17% y corresponden a niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, ahí es donde se necesita la principal atención que tenemos que poner en relación a esta población migrante. Si bien los niños son vulnerables, como todos sabemos, la vulnerabilidad que se trabajó para este trabajo es la que emana del doctor Bustamante, que lo dice, una condición de carencia de poder que le es impuesta al migrante, ya sea por el Estado, primero, a partir de la distinción que hacen la mayor parte de las constituciones entre el nacional y el extranjero inmigrante, otorgándole privilegios al primero y excluyendo de ellos al segundo, y por la sociedad del país de acogida al discriminar al inmigrante extranjero al tener tratos o interacción social con él o con ella. Está un poco compleja, lo sé, pero el doctor Bustamante dice, los migrantes no son vulnerables per se, o los niños no son vulnerables per se, son vulnerables porque al entrar a un país y al no ser nacional de ellos, no tienen los mismos derechos. ¿Qué pasa con el inmigrante? Al no tener los mismos derechos, va a empezar a buscar rutas alternas para que no los encuentre la autoridad y esas rutas generalmente son peligrosas y están expuestos a un sinfín de abusos y extorsiones en las mismas. Es lo que maneja el doctor. En este sentido, si bien la niñez migrante no acompañada en tránsito por México es una población vulnerable, también nos han demostrado que es una población resiliente, que puede superar todos los retos y desafíos que se presentan en su tránsito migratorio con la única finalidad de llegar a su lugar de destino. En este contexto nos hicimos algunas preguntas. ¿De qué depende que estas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados superen estos retos y desafíos? ¿Qué es lo que los impulsa a estas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a enfrentarse a los retos y desafíos que se les presentan en el viaje? ¿Por qué algunas niñas, niños y adolescentes logran superar cualquier adversidad hasta llegar a su lugar de destino y otros no lo logran? ¿Es posible que estas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados queden en una serie de fortaleza que le permite superar cualquier obstáculo que se le presente en su travesía y los impulse a seguir en la misma con el único fin de llegar a su lugar de destino? En este sentido, ¿qué se buscaba conocer con esta investigación? Se buscaba conocer cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de la resiliencia en tránsito de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Ahora se estarán preguntando, ok, ¿pero qué es resiliencia o qué se entiende por resiliencia? Todos hemos escuchado esta palabra, generalmente aplicado a personas, pero también hay resiliencia en la naturaleza, en la ecología, en la arquitectura, en el derecho. El concepto de resiliencia ha permeado distintas áreas. La resiliencia como definición se asocia a la psicología, sin embargo, no nació ahí. Nació de la física, donde es la capacidad de un material, mecanismo o sistema
para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. Yo siempre doy el ejemplo de las pelotas de estrés, cuando las aplastamos, se deforman y las soltamos y vuelven a su estado original. Eso sería resiliencia en ese material. En los seres humanos, la resiliencia se entiende como la capacidad del individuo de superar positivamente una adversidad. Si pensamos en la coyuntura actual, en los retos que implica el migrar, aplicar el concepto de resiliencia a la migración en tránsito, en este caso a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan no acompañados, es sumamente válido, pues los mismos se enfrentan un sinfín de adversidades durante su tránsito migratorio, mismas adversidades que van superando positivamente a lo largo de todo su viaje, teniendo como finalidad poder llegar a su lugar de destino. En este sentido, y dentro del tema migratorio, la resiliencia se ve como un proceso que se va desarrollando al enfrentar positivamente los distintos riesgos y adversidades que se presentan durante el viaje. Sin embargo, la resiliencia no es algo que se dé solo. Hay ciertos factores que entran en juego y que son fundamentales a la hora de hablar, en este caso, de la resiliencia en tránsito migratorio. Estos factores son los que la literatura ha catalogado como factores de riesgo, factores protectores y factores de promoción. Los factores de riesgo se pueden definir como aquellas adversidades que impiden o amenazan una adaptación positiva en un contexto de adversidad. En este sentido, se puede considerar un factor de riesgo cualquier acción, evento o experiencia que produzca consecuencias negativas para una persona. Los factores de protección se refieren a las influencias que modifican la respuesta ante un peligro, convirtiendo algo que podría ser una mala adaptación a una buena adaptación. Esto es, son factores que convierten algo negativo en algo positivo. Por último, los factores de promoción pueden tener un efecto beneficioso independientemente de que se presente un riesgo o no. En esta tabla, si bien tenemos los factores de riesgo, factores de protección y factores de promoción, la literatura ha llamado a los primeros adversidades, los segundos, los factores de protección, modifican los efectos negativos y los factores de promoción tienen un efecto beneficioso independientemente de una adversidad. Si los extrapolamos al tema migratorio, los factores de riesgo serían los peligros del viaje, los factores de protección serían las estrategias que los migrantes hacen para superar esas adversidades y los factores de promoción serían ciertos recursos con los que puede o no contar el migrante. Entonces, partiendo de la base de que la resiliencia es un proceso que se va desarrollando al enfrentar positivamente los obstáculos o adversidades y que en la misma hay ciertos factores en juego, nuestra hipótesis fue que la resiliencia es un proceso que se va desarrollando al enfrentar positivamente los distintos riesgos de adversidades que se presentan en el tránsito migratorio. La misma depende de los recursos con los que encuentra el migrante, de las estrategias que vaya desarrollando a lo largo de su viaje, así como de ciertos activos asociados al individuo. Lo anterior con la finalidad de mantenerse su proceso migratorio y así poder llegar a su lugar de destino. En este sentido, ¿cómo comprobaríamos la hipótesis? Bueno, ¿cómo podíamos saber cuáles eran los recursos con los que contaban estas niñas, niños y adolescentes y cuáles eran las estrategias del viaje y con los activos que contaban o no? Lo anterior solo nos daba una cosa, empezar el trabajo de campo. ¿Cómo se hizo el trabajo de campo para esta investigación? Fue una metodología de corte etnográfico aplicando técnicas de observación participante y entrevistas a los sujetos de estudio, que fueron niñas, niños y adolescentes migrantes entre 9 y 11 años, 12 y 14, 15 y 17. Lo dividimos en 3 categorías porque la capacidad de los niños varía mucho en esas edades y generalmente de 15 a 17 tenían mucha más experiencia migratoria que un niño de 9 a 11. Entonces, para facilitar el trabajo y especificar los factores, se dividió en esas poblaciones. ¿Cuáles fueron las características que buscábamos? Tener de 9 a 17 años cumplidos, ser centroamericanos, haber entrado al país de forma irregular y durante todo su viaje no haber estado acompañados de alguno de sus padres o de sus tutores legales. Esto no quiere decir que no pudieran haber estado acompañados de otros migrantes que se encontraban en el camino. De ahí, por la coyuntura que esta investigación fue en el 2016, todavía no estaban las caravanas, solo pudimos entrevistar a 16 niños, la mayoría fue en la frontera sur y la mayoría fue de origen hondureño. Se hicieron en 3 etapas, lo que queríamos era saber el desarrollo de la resiliencia durante todo su tránsito. Entonces se dividió la primera etapa
en la frontera sur de México, en las ciudades de Tapachula, Arriaga, San Cristóbal de las Casas y Palenque, todos en el estado de Chiapas, y en la ciudad de Tenosique, en Tabasco. La segunda etapa se llevó a cabo en la Ciudad de México y en las ciudades de Ixtepec y Oaxaca de Juárez, en Oaxaca, y la tercera etapa fue en las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California, y Saltillo y Piedras Negras, en Coahuila. Salud. ¿Cómo se dio el análisis de resultados? Bueno, se utilizó el programa IDA-Trustee, se codificó. Los resultados los resultados que arrojaron nos dieron los recursos, estrategias de activos, y después con esos recursos y estrategias de activos podemos hacer un modelo predictivo en relación a la medición de la resiliencia en tránsito, que más adelante hablaré de ello. Entonces, vamos a hablar de los recursos y estrategias de activos, que son los factores asociados al desarrollo de la resiliencia en tránsito. Un recurso se define como el medio de cualquier clase que en cada necesidad sirve para conseguir lo que se pretende. Lo que los arrojó la investigación, que nosotros dividimos los recursos en personales y de conocimiento. Los personales son el con los que podía contar el menor. ¿Sí me escuchan? Y se dividió en redes sociales y el apoyo familiar, económico o moral. Después teníamos los recursos de conocimiento. Estos se dividieron en experiencia propia y por experiencia de terceros. Experiencia propia es que efectivamente estos niños ya habían migrado y sabían, ya tenían conocimiento de los peligros que iban a enfrentar y las rutas de su viaje. Por experiencia de terceros es que probablemente no habían migrado, pero tenían conocimiento por sus mismas redes en sus ciudades de origen que les decían, o otros migrantes que retornaban y les decían cómo estaba el escenario en México. Entonces, de ahí los pudimos dividir en conocimiento de los peligros del viaje, conocimiento de las opciones sobre rutas migratorias, conocimientos de los diferentes medios de transporte, conocimiento de opciones de albergues y comedores para migrantes y conocimiento de sus derechos humanos. Después de los recursos quisimos analizar las estrategias, que se definen como cada una de las formas particulares de articulación de recursos para el logro de una meta, mismas que se traducen en comportamientos observables de individuos en prácticas que se definen en la acción. En este sentido, pudimos definir las estrategias en estrategias de asociación y en estrategias de tránsito. Las de asociación fueron juntarse con otros migrantes como apoyo y así poder continuar el viaje, y preguntar a los migrantes con más experiencia los peligros del viaje y las distintas rutas migratorias. En las de tránsito, bueno, tuvimos que aprender a sortear los retenes, mimetizarse o adoptar los modismos del lugar donde se encuentran para poder pasar desapercibidos. Si se quedaban sin recursos económicos, pues trabajar durante un punto de su viaje para capitalizarse y volver a continuar el mismo. Continuar en rutas menos peligrosas que pongan menos integridad de su vida y utilizar los distintos albergues a lo largo del país para descansar y alimentarse mientras van avanzando en su tránsito migratorio. También tuvimos ciertos activos. Los activos son los factores asociados a ser una niña, niño o adolescente migrante no acompañados. Es importante aclarar que en esta investigación no se tuvo no se consideró dentro de los activos el tema del sexo, porque sería decir que una niña sería más resiliente, aquí un niño sería más resiliente, y se partió de la base que los dos pueden desarrollar de igual manera resiliencia, entonces no se consideró el género. Entonces, de los activos tuvimos los objetivos, que eran edad, escolaridad y contexto social del que vienen, y los activos subjetivos, que son estado anímico y confianza en sí mismo. Un factor importante a tomar en consideración en relación a la edad es que la misma va asociada a la capacidad. Por lo anterior, se partió del hecho de que las capacidades con las que pueden contar las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentren en tránsito migratorio va a depender mucho de la edad con las que cuenten. A pesar de estos recursos con los que cuenta el migrante, de las estrategias que vayan formando en su camino y de los activos que posea, al analizar los resultados del trabajo de campo surgieron otros factores importantes a tomar en consideración. Estos fueron los agentes de peligro, que son personas que representan un riesgo para el migrante, como pueden ser pues, los agentes del Instituto Nacional de Migración, las personas que representan el narcotráfico, y también hubo agentes de apoyo que representan un apoyo para el inmigrante. Generalmente estos fueron personas de la sociedad civil y también el grupo Beta se contó ahí. Estos agentes de apoyo son otro tipo de recursos con los que en este caso las niñas, niños y adolescentes migrantes cuentan durante su tránsito migratorio.
Hasta este punto del análisis del discurso del trabajo de campo nos había permitido identificar estrategias, recursos y activos que estábamos buscando, pero ahora teníamos que saber si los mismos influían efectivamente en el desarrollo de la resiliencia en tránsito migratorio. ¿Cómo podíamos hacer lo anterior? Así como la literatura nos habla de factores en torno a la resiliencia, también nos habla de modelos para medir la resiliencia, siendo 3 los principales: el modelo de la protección, el modelo acumulativo y el modelo de desafío. El modelo de la protección solo reafirma que los factores protectores, las estrategias, cuando interactúan con un factor de riesgo, que son los peligros del viaje, pueden reducir el efecto de este último. En ese sentido, bajo el modelo de los factores de protección, el modelo de factores de protección contrarrestan a los factores de riesgo cuando ambos entran en interacción. Sin embargo, las niñas y adolescentes que viajaban no acompañados no solo desarrollan estrategias, sino que cuentan con recursos que los ayudan a superar sus adversidades durante su tránsito migratorio, mismos que tienen un efecto beneficioso independientemente que se presente el riesgo o no, lo que implicaría el modelo acumulativo. Si lo anterior se le suma que la resiliencia es un proceso que se va desarrollando o fortaleciendo cada vez que la niña o adolescente migrante enfrenta los distintos riesgos y adversidades que se le presentan en el camino, enfrentar adversidades no sería algo malo, sino al contrario. A medida que la niña o adolescente enfrenta los mismos, su resiliencia aumenta, tal como lo propone el modelo de desafío, a señalar que los bajos niveles de exposición al riesgo pueden tener efectos beneficiosos. En ese sentido, los 3 modelos encajaban con lo que yo estaba estudiando. Aparte, la literatura ha dicho que los modelos no son excluyentes, sino que se pueden aplicar entre sí. Por lo anterior, se decidió utilizar los 3 modelos en conjunto y aplicarlos al tema migratorio para desarrollar lo que se nombró el modelo de la subsistencia migratoria, en donde se conjugan estos 3 modelos para medir la incidencia de estos factores asociados al desarrollo de la resiliencia en tránsito migratorio. ¿Cómo se realizó este modelo? Fue un modelo de una escala ordinal, se dio una escala de valores compuesto por factores de riesgo, recursos, estrategias y activos, donde se le dio valor numérico a cada riesgo, recurso, estrategia y activo. El valor mínimo fue de 1 y el máximo de 3. Por ejemplo, en los factores de riesgo, si los habían enfrentado positivamente, dependiendo del riesgo, se les daban de 1 a 3 puntos. Los recursos personales, si tenían redes sociales con las que contaba el migrante, era un punto, o si tenían apoyo moral o familiar, era otro punto. Los recursos de conocimiento, si tenían experiencia migratoria previa, tenían de 1 a 3 puntos de tránsito, 2 puntos. Si habían cruzado exitosamente a Estados Unidos, eran 3 puntos. Depende de las rutas que habían utilizado. Si habían utilizado una ruta más peligrosa, era 3 puntos, y una menos peligrosa era 1 punto. Los peligros experimentados, 3 puntos, y así se fueron dando, ¿no? Los recursos de conocimiento, 1 punto. Las estrategias de asociación, 2 puntos. Las estrategias de tránsito, de 2 a 1 punto. Los activos, el más importante que se les dio son contexto social del que vienen y la confianza en sí mismo con 3 puntos, la escolaridad y estado de ánimo 1 punto, y de la edad dependiendo de 1 a 3 puntos. Luego de ahí se hizo un instrumento de medición donde se vaciaron estos valores. Quedó más o menos así. Se puede distinguir el factor de riesgo, los factores protectores, las estrategias y los activos. Al final se hacía una sumatoria donde lo máximo de puntaje era 50. Si el niño quedaba en menos de 25, se decía que no había desarrollado resiliencia en ese momento. Eso no quiere decir que no fuera a desarrollar más adelante. En ese momento que se hizo la entrevista no se había desarrollado. Y si daba más de 25, se quería decir que el niño ya había desarrollado resiliencia o era improbable que la desarrollara. Si hacemos una fórmula matemática, bueno, quedaría así, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos de la investigación? Tanto los factores protectores, estrategias, como los factores de promoción, los recursos, son importantes a la hora de desarrollar resiliencia en tránsito migratorio. También se encontró que el contar con redes de apoyo, si bien es un aliciente, no es fundamental a la hora de crear resiliencia en tránsito, debido a que muchas veces estas redes se pueden ir creando con la ayuda de otros migrantes o personas que vayan conociendo durante su proceso migratorio. Al igual que los recursos personales, los recursos de conocimiento se pueden ir creando dentro del tránsito migratorio a través de otros migrantes o a través de otros agentes de apoyo. Los entrevistados que contaban con recursos de conocimiento fueron los que más alto puntaje lograron y más confianza tenían en ellos mismos, por el hecho de ya no tener miedo a los peligros del viaje, porque ya los conocían.
El crear estrategias es importante porque al hacerlo, las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados utilizan su agencia para decidir qué es mejor para ellos durante su tránsito migratorio. Y al hacerlo, se van volviendo en seres capaces de enfrentar positivamente cualquier adversidad y con ello desarrollar resiliencia. Los factores que más se repitieron en niños que salieron propensos a desarrollar resiliencia en tránsito fueron la capacidad de crear estrategias, la confianza que se tienen de sí mismo y, por ende, en contar con un buen estado anímico. El principal factor que presentaron los niños entrevistados con más bajo puntaje era el estado anímico y la confianza en sí mismos. Curiosamente, todos ellos tenían en común que era su primera vez migrando y el factor de estar lejos de casa y extrañar a la familia los hacía replantearse continuar en su camino, aunado que no contaban con experiencias migratorias previa. También se salió que entre más edad se tenga, más capacidad de agencia se posee. La niña, niño y adolescente que venían de contextos difíciles tenían más capacidad para enfrentar los riesgos que se representaban en el camino. Los mismos eran los que mejor estado anímico tenían y estaban más confiados en que iban a llegar a su lugar de destino. En este sentido, los factores que más se repitieron o que tenían más valor eran las estrategias que podían formar tanto de tránsito o de asociación, la edad, el estado anímico y la confianza en sí mismo. También los que tenían menos valor eran los recursos personales y de conocimiento porque los podían ir formando en el camino, la escolaridad y el contexto social del que venían. Entonces, se comprobó que sí existe un vínculo entre los factores de riesgo y los recursos o estrategias de activos. Conocer esos factores se considera importante porque al analizarlos no se minimizan estos niños, sino que se les reconoce que los mismos tienen capacidades y aptitudes para salir adelante. Esto es, se les reconoce su fortaleza o, para los fines de esta investigación, su resiliencia. Este enfoque nuevo sobre el estudio de la resiliencia, en este caso el de la resiliencia en tránsito de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, no se centra en las debilidades o vulnerabilidades de esta población migrante, como la mayoría de los estudios en torno a la niñez, sino se centra en las capacidades y aptitudes, en esas fortalezas que los hacen salir adelante durante todo su tránsito migratorio. La metodología propuesta para el estudio de la resiliencia derivada de la vulnerabilidad que presentan estas niñas, niños y adolescentes migrantes en virtud de su calidad de migrantes en tránsito es aplicable a la niñez, no solo a la niñez migrante que viaja no acompañada, sino a cualquier grupo migrante en situación de vulnerabilidad, ya sean grupos LGBT, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. Con todo lo anterior, se pudo proponer una definición de resiliencia en tránsito migratorio, siendo la misma la capacidad del inmigrante para resistir o sobrevivir los distintos riesgos que se le presentan durante su travesía de una manera positiva, la cual va a depender de una serie de activos asociados al individuo, así como de los recursos con los que cuenta el mismo y las estrategias que vaya desarrollando a lo largo de su viaje. Lo anterior con la finalidad de mantenerse su proceso migratorio y así poder llegar a su lugar de destino. Por lo anterior, el desarrollo de la resiliencia en niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados va a depender de los recursos con los que cuenten, ya sean personales o de conocimiento, de las estrategias que vayan desarrollando a lo largo de su viaje, de asociación o de tránsito, y de una serie de activos asociados a los mismos. Lo anterior con la finalidad de mantenerse su proceso migratorio y así poder llegar a su lugar de destino. El lugar que representa el final de este viaje. Entonces sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, a continuación vamos a recoger la primera ronda, 3 preguntas. La doctora tendrá la oportunidad de contestarlas. Después otra ronda y luego ya la doctora contestará y cerraríamos. ¿Alguien que quiera preguntarle algo a la doctora? Les voy a pedir que vayan levantando la mano. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. A mí principalmente me surgieron 2 preguntas a lo largo de la presentación. La primera va asociada con la representatividad de la muestra, ya que fueron 16 sujetos los que fueron entrevistados. Y respecto a esto mismo, si se le fue dando seguimiento a lo largo de los 3 lugares o las 3 etapas a los mismos sujetos. Y la segunda va enfocada a las cuestiones de género, ya que me tocó leer alguna vez un documento, no recuerdo el autor,
donde las mujeres migrantes se preparaban inclusive con métodos anticonceptivos antes de iniciar su viaje. Y no se considera el impacto que esto puede tener, que no son las mismas situaciones de riesgo las que corre un migrante hombre que una migrante mujer. Gracias. Si gusta, recogemos otras dos preguntas. Vamos a reservarnos a nada más una ronda, vamos a ampliarla a 4 preguntas y luego ya que conteste la doctora. Sí, buenas tardes. Dijo que para realizar el estudio se evaluaron ciertos parámetros en los niños. Uno de ellos mencionó que era el estado anímico del niño. Quisiera saber qué instrumentos utilizaron para poder valorar este estado. ¿Alguien más? Buenas tardes. Me gustaría saber, que si su lugar de destino también influye para aumentar su resiliencia en su paso por México. Sí. Que si la resiliencia aumenta por el hecho de que su destino es como un lugar bueno, un lugar que van a llegar a salvo, si es con algún familiar o alguien que a lo mejor es ajena a la familia, bueno, dependiendo también de quién los mande, y si también influye que algunos de los migrantes pues no están con algún miembro de su familia. ¿Alguien más? Buenas tardes. A mí me gustaría saber si si hubo un seguimiento, después de que estos niños lograron cruzar, si hubo un seguimiento posterior a esto. Ok, representatividad de la muestra. Durante el 2016 que se hizo la investigación, sí tuve muchísimos problemas para encontrar a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. No fue como ahorita que ustedes lo pueden ver en todos lados, como que estaban muy escondidos. De hecho, en el sur es muy fácil encontrarnos y mientras van avanzando al norte, como que van desapareciendo. Yo les digo, van mimetizándose porque ellos aprenden a esconderse muy bien para no ser detenidos. Y la muestra se analizó y, bajo los valores, creo que hablé con una especialista en el tema. Creo para una tesis de maestría son 4 y para una de doctorado son 8, son las muestras, o sea, que válidamente está bien en los parámetros. ¿Se le dio seguimiento a estos niños? No, es súper difícil. Ya ha habido compañeros que han tratado de hacer lo mismo y de hecho les dicen, bueno, te veo te veo en lechería, ¿no? Y luego te veo en el siguiente punto y no se presentan. O sea, es súper difícil. Una amiga me estaba diciendo que de los 20 que quedarse con ellos, solo pudo encontrar a 1. Es súper difícil darle seguimiento. En relación al género, sí, las mujeres generalmente las que migran, las mujeres tienen otras estrategias, por eso es más difícil encontrarlas solas. Generalmente ellas no viajan solas. Las niñas y mujeres no viajan solas. Si viajan solas, generalmente tratan de juntarse con un hombre, hacer como asociaciones de parejas, esto está muy documentado, que las vayan protegiendo. Y si es totalmente cierto, se llama, creo que Provera, no sé qué, se inyectan un anticonceptivo, es una inyección que dura 3 meses y ellas están súper conscientes que durante su tránsito migratorio pueden ser violadas, pero lo que quieren evitar es el embarazo, eso sí es cierto. Y del estado anímico, ¿con qué se hizo? La tesis la pueden consultar en línea, si se meten mi nombre y Colefa, ahí está la tesis, ahí están todas las preguntas que se le hicieron. En el instrumento durante todo el instrumento había preguntas detonantes de su estado anímico. Y generalmente los niños, los que a mí me tocó entre 14 y 16 años y tenían un estado anímico muy, muy bajo. Muchos a veces estaban a punto de llorar cuando les hablaban de su familia. De hecho, muchas veces, si eran primerizos, decían, una de las preguntas era, bueno, ¿qué va a pasar si te detienen? ¿Intentarías cruzar? Y la mayoría de ellos me decían que no, ya no querían cruzar. O sea, si los detienen, ya no querían quedarse en casa. Sin embargo, los que tenían más experiencia, o sea, ya habían cruzado, me tocó un niño que cruzó 8 veces. Ellos ya decían así como que, ay, me detienen y me van a dejar ahí, voy a decir que soy guatemalteco, que era de Honduras, y se cruzaban. Entonces, en el instrumento sí hay como de cosas detonantes.
¿Qué más? ¿Llegar a su lugar de destino si crea la resiliencia? No, la investigación trabajó resiliencia en tránsito. El lugar de destino, generalmente hay estudios sobre resiliencia en lugar de destino, pero generalmente están asociados a adaptación, no tanto al desarrollo de la resiliencia. Lo que se quería en el desarrollo de la resiliencia es, bueno, estos niños enfrentan diversas adversidades, algunos las pasan y otros no, ¿no? Entonces, ¿cómo es que unos las pasan y otros sí? ¿Cómo es que unos se adaptan bien y otros no? Entonces, ese era el estudio. ¿Qué estrategias usabas? Por ejemplo, si se encontraban en retenes, los cruzaban. Otra estrategia muy concurrida eran los albergues. Ellos sabían perfectamente qué albergues llegar, porque sabían que ahí les iban a dar comida, ahí se podían alimentación. Hay albergues en el sur que les dan asesoría legal. En el sur lo que hacían ellos, en el sur, no sé si han ido a albergues en el sur, pero generalmente en todos los albergues hay mapas así gigantes donde vienen las rutas migratorias. Entonces, ellos ahí les preguntaban a los otros migrantes por qué rutas se podían ir, cuál era la que tenía menos peligro, si se iban por estas rutas, dónde podían llegar a albergues en esa zona, entonces por ahí. Pero el lugar de destino casi no, casi toda la mayoría de Estados Unidos, así que no representaba. Y muchos de ellos ni siquiera tenían familiares allá. O sea, ellos tenían la idea de que iban a cruzar y los iban a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Cosa que todos sabemos no es así, y siguen teniendo esa idea. En relación a si se le dio seguimiento, ¿quién preguntó? No, es muy difícil, como comentaba, o sea, sí traté de hacerlo en una primera instancia, pero es súper difícil, y más porque son niños, muchos de ellos no sabían cuánto tiempo se iban a quedar en el albergue, otros no tanto, entonces lo que se hizo también fue dividirlo por etapas, el sur, el centro y el norte, y de ahí medir, bueno, se supone que si en el norte ya cruzó todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas ciertas resiliencias que no tienes en relación a un niño que apenas va cruzando y está en Chiapas? Se trató de llevar por ahí, pero sí es súper difícil darle un seguimiento. Muchas gracias, ¿perdón? Les agradecemos mucho la asistencia, su participación entusiasta. Igual los datos de la doctora están en el Departamento de Ciencias Sociales. A través del correo pueden ustedes contactarse con ella si tienen alguna otra duda. Antes de que se retiren, vamos a hacer entrega de los reconocimientos. Invito al doctor Servando Pineda Jaimes, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, para que haga entrega de las constancias de participación. Muy buenas tardes, pues agradezco a todos su asistencia a esta cátedra patrimonial Jorge Bustamante en su edición 2019 y hago entrega de parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Sociales otorgan la presente constancia a la doctora Chantal Lucero Vargas por impartir la cátedra patrimonial doctor Jorge Bustamante con la conferencia magistral El viaje de los infantes, el desarrollo de la resiliencia en tránsito de las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados en un contexto de desigualdad. Ciudad Juárez, Chihuahua, a 7 de octubre de 2019, por una vida científica, por una ciencia vital, y es firmado por el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Muchas gracias. De igual manera, hacemos entrega de esta constancia a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Sociales otorgan la presente constancia a la doctora María del Socorro Velázquez Vargas por su participación como moderadora en la Cátedra Patrimonial Jorge Bustamante 2019. De igual manera, firma el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Soco. Igualmente a todos y todas, agradezco la presencia de los diferentes coordinadores de posgrado y de pregrado que nos acompañaron esta tarde, a los docentes también de nuestro departamento y a todos ustedes.
y les hacemos una cordial y atenta invitación mañana de 4 a 6 de la tarde. Quien esté interesado, tendremos un conversatorio con la doctora Chantal Lucero en el Salón de Usos Múltiples de Economía en el edificio B, de 4 a 6 de la tarde. Están cordialmente invitados, la entrada por supuesto es libre y ahí tendremos ya la oportunidad en corto de muchas de las inquietudes que seguramente surgen en un tema tan importante y tan dramático para nuestro país, y ya en corto poder platicarlo con la doctora. Muchísimas gracias, doctora, fue un honor que usted estuviera aquí y como dijo nuestro rector, transmítale nuestro saludo al doctor Bustamante y ojalá pronto lo podamos tener por acá. Gracias y a todos y a todas buenas noches.